Bueno, buenas noches a todos. Tenemos que hablar a grito pelado porque no funcionan los micrófonos. Ya sabéis que, bueno, hoy vamos a celebrar la tercera sesión de encuentros menores eleusinos, que son tertulias literarias, aquí en esta cripta, y la primera sesión fue con Trapillo, la segunda fue con Alberto Vázquez Figueroa, cada 15 días, y la tercera y última por el momento, porque en Semana Santa nos iremos a Sagüen para misterios mayores, y luego yo me voy mes y medio de viaje no sé dónde todavía, a ver si Reyes me inspira. Yo te inspiro, no te preocupes. Y luego ya llega el verano y proseguiremos con los misterios mayores en Castilfrío. Así que prácticamente esta de hoy es la última sesión de los misterios menores de la cripta. Y bueno, he invitado a Reyes Monforte. Yo conocí a Reyes Monforte cuando no era novelista, cuando era más periodista que otra cosa. Tiene una larga trayectoria periodística, empezó con Luis de Norma, en radio sobre todo, también en televisión. Yo la conocí cuando estaba en Punto Cero, me hizo una entrevista. Punto Radio. En Punto Radio, perdón. Bueno, es que el de Norma siempre decía Punto Cero, no fuimos capaces de hacer la Cero. Y bueno, la verdad es que surgió entre nosotros una amistad y cuando publicó su primer libro, no sé si fue el primero, yo creo que sí, de Un Burka por Amor. La verdad es que me has llevado a todos, en programas de televisión me llevaste a todos. Me puse pesada, pero me llevaste a todos. No, perdona, me llevaste a todos los libros. No, a 4. El quinto es el que no me pudiste llevar porque me acabo de sacar y tú ya no te. Eso es por ser chica. Totalmente. Yo creo que por ser chica y por ser guapa. Yo creo que a nadie he llevado 4 veces a los programas de televisión. Bueno, a Jodorowsky sí. Sí, ¿ves? Y a Raval también. Bueno, por menos de nivel. Bueno, el caso es que sacó este libro que tuvo un éxito estrepitoso, Un Burka por Amor. Nos contaba, en fin, este tipo de novela de no ficción, que fue en definitiva Truman Capote el que la inventó y se creó incluso con Sangre Fría y se creó incluso un término, un neologismo en inglés, que era faction, que mezclaba, en fin, la realidad con la ficción, el hecho con la ficción, y entonces Un Burka por Amor pues, nos contaba esta historia de esta mujer que se le ocurrió casarse con un afgano, que se fue a vivir con el afgano a país del afgano, vamos a una especie de infierno. Ese libro tuvo muchísimo éxito, incluso dio pie a una miniserie de televisión y a partir de ahí arrancó una carrera literaria de Reyes Monforte que ha publicado 5 novelas. La última, Besos de Arena, que discute. Está ambientada donde vas a ir. De Besos de Arena para empezar. Pues nada, Besos de Arena es una historia, es una ficción, es una historia novelada, pero está basada en hechos reales. Y es una historia de amor. Tú sabes que yo siempre en las novelas pongo una historia de amor porque bueno, yo creo que el amor está presente en todos los sitios y en todas las vidas, el pobrecito de aquel o de aquella que no viva una historia de amor. Y la verdad es que, bueno, en Besos de Arena no me he conformado con una historia de amor, sino que he puesto dos. Una que vivió Carlos, un maestro, que hace 40 años, cuando el Sáhara era español, pues decidió irse al Sáhara, a una ciudad que es la actual Dakhla, pero entonces se llamaba Villa Cisneros, a dar allí clases. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Se enamoró de una saharaui. Y aquello estaba muy mal visto hace 40 años. Bueno, pues esa historia de amor casi imposible, difícil, casi secreta, 40 años más tarde, en el mismo escenario, pero ya sin ser provincia española, pues el hijo de Carlos vuelve y se enamora de otra saharaui. Se había enamorado aquí en España, esas niñas saharaui que vienen a pasar los veranos. La niña trae un secreto que no puede contar a nadie, pero pues el hijo de Carlos se entera, lo descubre y tiene que volver a los campos de refugiados de Tinduf a recuperarla. Y hasta ahí puedo leer. Yo no voy a contar el final, ¿no? ¿Para qué? Bueno, vamos a ver, Reyes. Has recorrido el ex-Sáhara español, tanto en la vertiente marroquí como en los campamentos polisarios. He estado en los, he estado en los campos de refugiados de Tinduf hace ya bastantes años. Ahora está un poco más complicado ir y quedarse, y bueno, es que hace años, bueno, ya sabéis, los medios de comunicación entonces pues tenían más dinero, más presupuesto para enviar a periodistas y pues pasar allí pues una semana o 4 o 5 días. Ahora es bastante complicado. Y bueno, la realidad que yo vi allí en los campos de refugiados de Tinduf es una realidad que es la que te muestran ellos, lógicamente,
pero es una realidad muy distinta a la que se cuenta, por ejemplo, en Besos de Arena, que se denuncia pues algo, no lo he descubierto yo, ni ha sido mérito mío, ni nada, pero es una realidad que no se conoce mucho y es la existencia de esclavos en los campos de refugiados no solo, no por el hecho de ser campos de refugiados, porque cuando el Sáhara era español, pues también hubo esclavos. Lo que pasa que era una realidad que no se quería denunciar y que no se quería mucho hablar de ella, y que bueno, desde hace 2 o 3 años ha vuelto a salir gracias a Amnistía Internacional, gracias a organizaciones, a ONGs como Human Rights, y una muy importante que trabaja en Mauritania, además en el terreno, que se llama SOS Esclavos, y que han denunciado que muchas niñas, sobre todo mujeres de raza negra, pues son dadas por sus propias familias a familias saharauis y no es una esclavitud como podemos ver en la literatura o en las películas de grilletes y de látigos y de todo esto, pero sí que es una esclavitud que tiene mucho que ver con un sentido de la propiedad. ¿No lo sabías? Bueno, vamos a ver, Reyes. ¿No lo sabías o no lo sabías? No, te cuento, porque... Eso quiere decir que no lo sabía. Hace unos minutos alguien me ha preguntado, ¿vas a dejar hablar a Reyes o...? Uy. No, vas a hablar tú todo el tiempo. No ha sido así. Un amigo tuyo me ha preguntado, que ya te conoce, me ha preguntado, ¿y qué nos vas a contar? Y yo he dicho, lo que me deje Fernando. No, pues es que y tú has dicho, no, si yo no voy a hablar. Y he dicho yo que venía hoy aquí cremallera en boca, he decidido no hablar, pero es que me has puesto en suerte un toro sobre el cual durante unos minutos te voy a arrebatar la palabra. Reyes, te ruego que lo entiendas. Yo el ex Sáhara español, lo llevo en el corazón. Yo, la primera vez que llegué al Sáhara español fue nada menos que en 1971. ¿Y dónde estuviste? Te lo cuento. Volví en el 72, volví en el 73, volví en el 86. En 1971 yo acababa de regresar a España después de los años de exilio y me fui rápidamente a Niamey con un amigo, con un Land Rover, para recorrer África. Entonces estuvimos durante algunos meses recorriendo África y al volver, pasando por Mauritania, llegamos a lo que era la frontera del Sáhara español con Mauritania. Un lugar maravilloso que se llamaba Guelta. En aquella época estaba todavía el ejército español. La llegada de este amigo mío, que aparece en una novela mía anterior, Camino del Corazón, Viajes por Asia, y yo fue verdaderamente glorioso. Llegábamos con este Land Rover desvencijado. Guelta era un lugar donde había una especie de cúpulas blancas, un destacamento, no sé, 8 o 10 soldados españoles, con un comandante, con un capitán, el celebérrimo capitán Valero. Y bueno, llegamos allí y le dimos el pasaporte a un soldado. Estamos entrando en España. Entonces pasó media hora, pasó una hora, no nos devolvían el pasaporte. A mí todo aquello empezó a inquietarme. Oye, al fin y al cabo, bueno, yo había estado exiliado por motivos políticos, aquello era un puesto militar español. Entonces ya le preguntamos al soldado, ¿por qué no nos devolvemos el pasaporte? A pasarlo y dijo, no les devolvemos el pasaporte porque en el suyo, que no es el mío, figura usted como doctor en filosofía. Y el capitán Valero, que se ha ido a buscar lascas prehistóricas, ha dado órdenes de que cuando pase por aquí una persona cultivada, como sin duda no es usted, que lo atrapemos y que no lo dejemos pasar. Bueno, esto fue así, palabra de honor. Entonces el capitán Valero tardó en volver todo, estuvo buscando lascas prehistóricas y apareció ya a las ya muy de anochecida, a las 7 de la tarde o así, vestido como como Davy Crockett, nada igual, vestido de trampero, con un rifle en bandolera y una bolsa efectivamente llena de lascas prehistóricas, porque para eso poner las plantas largas. Y entonces ya nos vio en el joverío. Era un hombrón tremendo, con unas barbazas terribles, era el mono estepario de Entonces nos condujo allí, dio órdenes a un esclavo de estos que tú me gritas, que trajo botellas de vino de Rioja, latas de berberechos, de almejas, de Vigo, de por ahí, y ya fuimos haciendo amistad, y de repente cuando llevábamos una hora y media de charreta, nos mira y nos dice, estoy hablando de 1971, del capitán del ejército español, de la policía territorial española en el Sáhara, y él dice, oye, ¿no tendréis un poco de miedo? Bueno, yo le dije, pues sí. Casualmente. Yo había comprado en Dahomey, que ahora se llama Benín, la hierba más fuerte que tomé en mi vida, algo verdaderamente brutal. Además estaba llena, era muy tosca, estaba llena de ramitas y de semillas y de tal. Y
Y entonces, pues nada, saqué mi bolsa no de las históricas, sino de la maravillosa hierba de Dahomey, y estuvimos toda la noche cenando. Al día siguiente nos regaló varios bidones de gasolina, nos puso un guía que nos sacó de aquella zona que era un poco complicada y tal. Un año después, a mí me contratan en la Universidad de Dakar, y entonces decido irme ya con mi novia de entonces, Pilar, vía tierra, ir hasta Dakar. Y vuelvo a pasar con una amiga, Guillermo, uno de los mejores amigos que lo había conocido en Tokio. Entonces volvemos a pasar por Gelta y nos volvemos a encontrar con el capitán Valero, que seguía allí. ¡Oh! Una alegría tremenda, ¡oh, por favor, no sé cuánto! Y entonces, fiel a su estilo, había ligado con una francesa que pasaba por allí. Cosa dificilísima, que no era imposible ligar, nunca pasaba en aquella época mujer alguna, ¿no? Y había ligado con una francesa con la cual se las prometía muy felices. Y yo le dije, capitán, tenemos unas buenas dosis de LSD. Se le iluminó el semblante y dijo, ¿tenéis LSD? Me renuncio a la francesa. Qué bonito el amor, qué bonito el amor. Renunció a la francesa por el LSD, nos tocamos mi amigo Guillermo, mi novia Pilar, el capitán Valero y yo, pues el LSD. Otra vez una noche fantástica, ver amanecer en la Sáhara, en el LSD. Nos subimos ya, cuando estaba saliendo el sol, estas cúpulas que había, en fin, las azoteas del destacamento, y bueno, fue realmente extraordinario. Tanto que yo concebí, y es una deuda literaria entablada conmigo mismo que no he podido cumplir por culpa de los marroquíes, es de escribir una novela que se llama Gelta, gasolina y agua potable, que es como aparecía en el mapa Michelin, que era el que utilizábamos en el destacamento de Gelta, Gelta, gasolina y agua potable, con un dibujito de un surtidor de gasolina. Y nunca he podido escribir esa novela, no, porque yo quería que fuera una novela itinerante en la cual yo arrancaba de Marrakech y me iba hasta la ciudad fantástica de Gao, que fue el mismo recorrido que hicieron los moriscos españoles que por primera vez en el año 1583, a sueldo del sultán de Marrakech, cruzaron el Sáhara con armas de fuego. Nunca nadie había conseguido cruzar el Sáhara, que era un valladar geográfico insalvable con armas de fuego. Yo, cuando llegué a Niamey, que estaba en Níger, de allí pasé a Gao, ya en Mali. Entonces me quedé retenido, estoy hablando antes del capitán Valero, me quedé retenido prácticamente un mes en Gao porque no llegaba el mensaje. En aquella época Mali no tenía representaciones diplomáticas en el exterior y tenías que pedir el mensaje cuando llegabas al primer puesto. Gao, imaginar lo que era aquello en aquella época, nada, pero allí habían llegado efectivamente este destacamento de moriscos, a sueldo del sultán de Marrakech, que consiguieron derrotar a la ciudad de Gao, que era un emporio en la ruta de la sal, escalaron del Sáhara y la convirtieron en feudataria del sultán de Marrakech. Y se quedaron todos allí, siempre hacían los españoles, y se fueron mestizando. Y entonces yo me topé con una tribu, que era la que dominaba todo Gao, que se llamaban los Armas, con palabra que era un hispanismo. Y a mí aquello me llamó la atención. ¿Qué será esto? Armas aquí. ¿Por qué se le llaman estos señores con una palabra española los Armas? Y entonces me fui a Dakar, donde estaba el Instituto de África Francesa, con una biblioteca fantástica, empecé a investigar, y se les llama así porque son los herederos de aquellos españoles, moriscos españoles, de Cuevas de Almanzora, que por primera vez atravesaron el Sáhara con armas de fuego. Entonces yo quería escribir esta novela yéndome a Marrakech con mis antepasados con el Land Rover y pum, hasta llegar a Gao, y pasando por Gelta, gasolina, agua potable. Y este aquí que pasó el día del Sáhara, la marcha verde, etcétera, y esta ruta quedó cerrada. Por lo cual yo 30 años intentando escribir ese libro, que no sé si podré escribirlo algún día. Y la tercera vez que llegué, ya con esto termino, Reyes, y te devuelvo la palabra. Espera, ¿dónde está tu amigo? El que no iba a hablarte. No, que oye, Reyes, me pones el toro en suerte, claro, un torero, cuando le sale el toro. Es que claro, el Sáhara español contigo hubiese sido mucho más divertido. ¿Cómo? Calla. No, ya no estamos a tiempo. Ah, bueno, vale, si es por eso sí. Vale, no, pero la tercera vez que llegué, o sea, yo llegué a Senegal, volví a España y volví a ir a Senegal, porque era profesor en la Universidad de Dakar y se había ido el capitán. Llegamos allí, lo habían ascendido a comandante. Y entonces ya no podía estar allí porque su grado militar era superior. Y desapareció el capitán Valero, había un profesor, pero aquí pasaron pues casi 10 años más, 8 años más, publico Yogar, Godis y Amigos, y me invitan a dar una conferencia en el Paraninfo de la Facultad de Letras. Y doy la conferencia y se me ocurre contar esta historia del Sáhara y hablo del capitán Valero. Y estaba... No me digas. Termina de dar la conferencia, se levanta el capitán Valero y ahí estaba, ¿no? Una oración, una cosa tremenda, una alegría realmente extraordinaria, una sintonía mundial. Y te pregunto si traías algo, seguro. Lo estoy viendo. Voy a la conferencia. Si tú hablas con los del Polisario, el capitán Valero es mítico, es
la apoyó siempre al Frente Polisario. ¿Ah, sí? Y ya luego volví en el año 86, cuando dirigí el programa El Mundo por Entero en Radio Cadena, estuvimos allí 4 días y grabamos un programa entero de 4 horas en el Frente Polisario, que se quedó finalista en Premio Italia y el premio de radio más importante del mundo. Ya está, ya he contado mi historia de Sáhara, y ahora ya te devuelvo la palabra. Sigue No, yo, sí, hombre, después de esto cualquiera habla, no, venía eso para que veas seres. Bueno, soy el vicepresidente de honor de la Sociedad de Amigos del Frente Polisario. ¿Ah, sí? Y ahora tengo un libro contratado con Planeta para irme a Tinduf y escribir un libro. Y es más, ¿pero sobre qué? Esperarse, déjame a mí con la promoción, no me lo pises. Estar allí. Ah, ya está. Yo no voy a mi edad, no me voy a liar por desgracia con ninguna señora ni nada. Bueno, mira, por favor. No voy a hacer ningún comentario sobre esto. No, pero no, de verdad. No, pero ¿de verdad te vas a escribir a Tinduf? Bueno, es uno de los varios. Yo soy como un malabarista que tengo muchas pelotas en mi mano. Es la única forma de que siempre te caiga alguna pelota en las manos. Sí. Esta es una de las pelotas que está en el aire. Es un proyecto que está incluso contratado con Planeta. Ya veré si lo hago, ¿no? Una cosa, pues una cosa. ¿Por qué no escribes un cuento con ese título que te gusta tanto? Mielta, gasolina y agua. Cuentos, ¿sí? Sí, yo soy corredor de larga distancia. Mejor novela. Nunca se me ha dado bien. Un cuento breve, ¿quieres decir? Dragón. Dragón no sabe lo que breve define breve, verás, no sabe. Bueno, dragón bebe, no breve, pero bebe. Bebemos, Venga, vamos bebe. a beber, bebamos. Rey, ya estoy tan borracho que tengo melén. Bueno, me han llamado cosas peores, así que no te preocupes. No, hombre, la historia de Dragón, yo recuerdo cuando fui a su programa, que por cierto se echa mucho de menos tu programa de libros en Telemadrid. Sobre todo yo económico. Sobre todo tú. Eso ya no lo sé. Pero yo recuerdo cuando fui con el primer libro, Un Purga por Amor, y yo le estaba contando pues lo mal que lo había pasado a esta chica, porque era bueno, el dinero, el pasaporte, no sé qué. Él estaba muy callado, cosa que a mí ya me extrañaba mucho, y cuando terminé me dijo: pues qué chica más pava, porque yo he estado en Afganistán y no me ha pasado nada de eso, y he atravesado montes, y he estado con los talibanes, y he estado con no sé qué. Es decir, que cualquier historia real que se cuente al lado de la historia real que ha vivido Dragó queda como sosa. Yo llegué antes que tú a todas partes. Ya, bueno, No, es ¿de que qué manera? Esto no puede ser, y ahora ya de verdad que me corto la lengua. Es que has vuelto a ponerme el segundo tono de la tarde en suerte. Me quedan más. Yo llegué a... No, estos dos son entre mis favoritos. Yo llegué a Kabul en 1968. Venía desde la India, todo el largo camino, los 2 o 3 años que anduve por Asia. Entonces llegamos a Kabul y yo iba con el mismo italiano con el que llegué a Niamey, con un argentino que había conocido en Katmandú y con mi mujer de entonces, Caterina, que estaba embarazada en el 8º mes de mi hija ya, ¿no? Imagínate. Y entonces, bueno, era ya el mes de diciembre. Y entonces llevábamos años de viaje por Asia en condiciones verdaderamente hippies, ¿no? Entonces estábamos deseando llegar a España, llegar a Italia, que era donde yo vivía entonces por Navidad, y tener unas sábanas limpias, y desayunar un café con leche con tostadas y estas cosas. Estábamos dispuestos a morir en el momento. Y entonces llegamos a Kabul, pasamos nada, muy poco tiempo en Kabul, y habían construido los rusos y los americanos, cada uno la mitad, una autopista formidable que iba desde Kabul a Kandahar. Es el santuario de los talibanes en aquella época. Y aquello era como un aeropuerto. Entonces colocamos el indómito Volkswagen de mi novela El Camino del Corazón, que estaba decrépito, a toda marcha por esta autopista, porque era toda para nosotros. Era como conducir en un aeropuerto, intentando ganar tiempo y ganar kilómetros. Y desde aquí, cosa rarísima en Afganistán, cuando estábamos a 15 kilómetros de Kandahar, empezó a llover. Cosa que casi nunca sucede en Afganistán. El desierto de Afganistán, que era el que nos rodeaba, es muy poco poroso. Entonces inmediatamente se forman en él grandes charcos. Hacía mucho frío, íbamos prácticamente con un pareo, porque veníamos de la India y habíamos puesto la calefacción a tope. Y una de las charcas invadió la carretera, iba yo conduciendo, y entonces al pisar las ruedas de la charca subió el vapor del agua por los tubos de la calefacción, se nubló todo completamente y me salí de la carretera. Me salí de la carretera, ¿verdad? A 3 metros, pero ya intentamos volver a llevar el Volkswagen a la carretera, pero ahí pues patinaban las ruedas, lo típico. Todo esto nosotros con mareo, frío tremendo, teníamos que ir mi mujer embarazada, 8º mes, claro, ya cayendo la noche, nos pusimos a hacer autostop, abandonándolo todo. Habíamos ido comprando miles de cosas a lo largo del camino. El indómito Volkswagen parecía el sarcófago de Tutankamón, porque cabíamos solo silueteados, ¿no? Todo lleno de objetos, de cosas, de alfombras, de cuadros. Entonces, abandonamos todo y nos llevó este coche, este camión, hasta Kandahar, y allí nos metimos en un hotel.
pasamos toda la noche calentándonos con una estufa, y un danés que tenía un Land Rover nos dijo que a la mañana siguiente nos llevaba hasta el coche y lo arrastraba y lo recuperábamos. Bueno, efectivamente aguantamos allí, a la mañana siguiente a las 5 de la mañana nos fuimos en marcha con el danés, llegamos al sitio donde habíamos abandonado el coche, y aquello no era una charca, era el lago de Michi. Tengo unas fotos impresionantes que Javi conoce y que tú, Eduardo, habrás visto, donde se ve el Volkswagen a lo lejos como el barco de Robinson Crusoe, no, pero de verdad, a 500 metros y solo el techo. Y claro, mucha gente, algunas personas allí viendo las fotos. Entonces allí mi amigo, el italiano que era el dueño del Volkswagen, pues, prácticamente se desmayó. Establecimiento al ver su coche en esas condiciones. En cambio yo tuve el purito, el síndrome de Robinson, y dije, no, me quedé en calzoncillos y me tiré a nadar. Entonces ya el italiano se recuperó, el otro, el argentino también, y fuimos los tres, Caterina no, porque embarazada no era cosa de que nadar, y fuimos nadando como Robinson Crusoe a rescatar todo lo que había en el Volkswagen. Conseguimos rescatarlo todo, traerlo hasta la orilla, lo secamos, milagrosamente excepto los discos, que se alabearon un poco, todo quedó incluso mejor de lo que estaba antes. Pero las alfombras, sí, las alfombras... Cuanto más, claro, es verdad, sí. Bueno, pero a partir de ahí empezó el desastre, porque no teníamos ni un duro. Teníamos en dólares 600 pesetas de renta. En el hotel sabían que no teníamos ni un duro, pero claro, salimos hasta en el periódico allí en Qatar, entonces en el hotel donde estaba, el hotelito de Google y tal, bueno, nos dejaban dormir. Decían, bueno, estos rostros pálidos que hay llegado, que duermen no cuesta nada, pero para comer teníamos que aportar. Entonces decidimos invertir a las 600 pelas que teníamos en enviar uno, que fue el italiano, de regreso a Kabul para pedir socorro en la embajada italiana. La embajada española no había. Y nos quedamos con un presupuesto diario de 2 pesetas. Quedaba solo para un plato de arroz. Entonces, nada, estuvimos allí 4 o 5 días hasta que volvió el italiano de Kabul, que nos dieron algo de dinero, efectivamente, sobreviviendo con un plato de arroz al día, un plato de arroz blanco. Y encima había una base americana cerca, y los soldados de la base, filipinos y tal, venían por las noches al hotel y nos invitaban a whisky. Pero ninguno nos invitó nunca a un plato o a un huevo frito. Con lo cual, de verdad, fue una situación límite. Hay una foto mía que está publicada en algunos de mis libros donde se me ve tirado por completo en el suelo, desfallecido, con un gato que se me ha subido encima. Siempre hay un gato. Siempre hay un gato. Siempre. Siempre hay un gato y una mujer. Bueno, y entonces, gente aquí que nos fuimos a la embajada, a la base americana, para ver si conseguíamos convencer al general de la base para que nos ayudara. Una burocracia infernal, nos iban dando largas por aquí y por allá, ya desistíamos de todo, y de repente ya cuando decidimos volver en autostop a través de Irán, fuimos a despedirnos del coche. Y lejos, lo nuestro terminado, entonces un proyecto llegamos allí, nos encontramos un coche seco, limpio, y muerto de identificación. Había pasado por allí el general de la base americana, y con este espíritu del Far West, que tienen los americanos, no sabía nada de nosotros, había visto un coche ahí naufragado, ¿no? Y se había calzado unas botas, había sacado un cable estante, y él había sacado el motor por el coche y lo había dejado allí. Entonces invertimos el dinero que nos habían dado en la embajada para limpiar el coche a fondo, motor y tal, y volverlo a poner en marcha otra vez, y ya con eso conseguimos llegar hasta Irán, donde yo tenía un cheque que me habían pagado con unos artículos en dólares con un banco mayor de $400, pero como no lo podíamos cobrar en Afganistán, pero en Irán sí, y ya gracias a eso pues pudimos seguir el viaje. Bueno, pero lo gordo de todo esto, lo gordo, ahí ya llega un burka por amor, y a lo que decíamos antes es que, por supuesto, que yo no tuve ninguna relación sexual en los días de Kandahar. En primer lugar, porque era imposible con estas mujeres de burka, y en segundo lugar, porque comía un plato de arroz al día y estaba desfallecido, como digo, o sea, no tenía arrestos suficientes. Bueno, pues aquí pasan unos cuantos años, llego un día a Italia, y allí la íntima amiga del colegio de Caterina, de la cual yo ya me había separado, una escritora italiana que se llama Bárbara Alberti, tuvimos una historia. Entonces, y una historia de unos días en Roma, estuvimos en Roma, ella se quedó en Roma y yo me volví a España. Y esta mujer, que era más verborreica todavía que yo, empezó a escribirme cartas, y pasó un año hacia allá y ya se cansó, porque yo no respondía de escribirme, y con un año y medio después me cuenta, recibo otra carta y me cuenta palabra de la siguiente historia. Me dice, Fernando, escribo porque me he quedado muy impresionada, me he ido en un autobusito a los Volkswagen, los típicos de la época, hacia Asia, he llegado a una ciudad que se llama Kandahar, y nos van a estar ahí, nos van a esta historia, y he cogido el autobús y se ha subido un niño de unos 8 o 10 años, que eran exactamente los años que habían transcurrido desde que yo había estado allí en aquellas condiciones. Ha subido un niño al autobús que es tu vivo retrato, que me
me he quedado impresionadísimo, se mueve como tú, tiene los ojos como tú, los gestos como tú, todo como tú. Y no para. Entonces, no, yo llegué a la conclusión, Rey, acababa de ver entonces La Semilla del Diablo, la película comunista, que tuvo un desprendimiento astral, y entonces mi yo astral, flotando por ahí, se metió coito de una afgana con su marido y con... Ahora se llama así, ¿no? Desprendimiento. No, pero sigue la historia, es que ya termino. Llega 1900... no, hombre, pero danos algún dato más de esto. No, nada más. Yo me quedé pero con, tú sabes que me quedé con la copa. esto, Llegué a la conclusión de que tenía un hijo en Afganistán y hasta aquí que los soviéticos invaden la tierra. Entonces yo digo, hay que ir a rescatarlo. Monto, me pongo en contacto a través de Bernard Henri con los mujahidines. Consigo tener contactos con los mujahidines. Me dan el Premio Nacional de Literatura por Garbo y Sevilla, $1 millón. Me compro con el $1 millón un Land Rover para irme a rescatar a mi hijo a Afganistán. Yo no sabía nada, sabía de sí, esto que os he contado. Entonces ya pasamos la noche vieja en Soria, con Ángel Sánchez Jona, Aitana Sánchez Jona, Villa, mi hijo, bautizamos con champán el Land Rover, le ponemos el nombre de Garbovis y el día 1 de enero salgo yo hacia Afganistán con otra chica, una francesa, para rescatar a mi hijo. Y entonces, en el momento en que salimos de Soria, noche cerrada ya, cruza la carretera una lechuza. Y yo me vuelvo a Martín. Esto es muy buena señal, porque la lechuza es el emblema de la buena suerte, en el mundo romano no sé cuánto, tal cual. Hago así, pongo la raya y lo primero que oigo es que los soviéticos se están retirando de Afganistán. Ya no, necesitamos ya rescatar a mi hijo, ahora ya se acabó, no vuelvo a nada. Son historias maravillosas. No, hombre, pero ¿fuiste capaz de dejar a tu hijo allí? Pues ya no estaban los soviéticos. ¿Qué? Pero que lleva 8 años. Una cosa es que sea hijo tuyo y otra cosa que con 8 años. ¿Y ese hijo tuyo cuántos años tendría ahora? Bueno, yo estuve allí en el 68, diciembre del 68, bueno, ahora ya es viejo. Ahora ya tiene mi edad, tiene 32, 46 años. Sí, no tu edad no, pero vamos, 40 y algo así. 46 años en Kabul son como 80. Sí, verdad. O sea, si lo quieres ver así, pero... Bueno, venga, pero bueno. sí. No, es que claro, en fin, yo te voy dando escenarios y tú vas contando películas, con lo cual... Pero bueno, yo lo único que quiero decir antes de que me ponga otro tono, como tú dices, es que yo no conocía, porque claro, no había nacido, pero yo no conocía lo que fue el Sáhara español, la vida allí, tanto social, política, económica como cultural, y la verdad es que a mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Y hablando, ahora que estamos en la promoción del libro, y que me encuentro a muchas personas que van a eventos, a presentaciones y demás, y me ha sorprendido que mucha gente desconoce esa parte de la historia de España que tampoco hace tanto, porque estamos hablando de hace 40 años y que, en fin, tampoco hay una distancia tan grande, y que fue la última colonia española de las africanas. Y me sorprende el gran desconocimiento que tenemos de lo que sucedió allí. Es una gente extraordinaria. Tiene un afecto a los saharauis. No, fíjate que yo siempre soñé con llamar a una hija Sahara, y si era varón saharaui. Pues estás a tiempo. Tengo una... Ya no, mis hijos. En un viaje de estos que hagas te encuentras a una... Bueno, oye, el Tindiu seguro que conoces a una. No nos decepciones ahora. Sí, bueno. Bueno, yo he propuesto, se lo propuse Paco Fernández Ordóñez, se lo propuse a Aznar, he propuesto siempre los ministerios de asuntos exteriores sucesivos de la democracia, como mínimo, abrir un centro cultural español. ¿Qué menos? Son 4 perros. Un centro cultural. Un centro cultural español. O sea, no les ayudan de otra manera, que es que hagan... Por lo menos, ya que no les ayudan, un poquito de cultura, que son 4 perros. Porque los saharauis me daban el local, ponían todo. Se te daba enviar 2 o 3 personas, yo me iba a ir. Tú sabes que... Enviar libros, enviar prensa, enviar vídeos... Tú ya estás... ya estás haciendo planes de futuro. Esto se lo propuse a Fernández Ordóñez la primera vez. Sí, bueno, pero es que los políticos cambian mucho de opinión. Bueno, fíjate que Felipe González, antes de ganar las elecciones, hizo algún que otro viaje al Sáhara y les prometió que iba a estar con ellos y tal, y hace 4 o 5... Perdona, el rey fue allí, unos días antes de la marcha. Y exactamente diciendo, está todo controlado, no va a pasar nada, vengo aquí, yo me voy mañana, pero esto está controlado. Y creo que a lo cual. Una de las mayores tradiciones de la historia de España, como la de Bellido Dolfos. Sabes que yo he tenido la suerte de hablar con muchos españoles que estuvieron allí, con
saharauis y españoles, bueno, eran españoles los saharauis, porque eran colonos y la verdad es que los españoles que estaban allí y que muchos saharauis les decían, es que nos estás abandonando, es que nos estás yendo, esto es una traición, es que nos están echando. Nosotros no nos fuimos porque quisimos, es que nos echaron. Los que nos abandonaron fueron nuestros gobernantes, como siempre. Pero claro, tienen esa espinita clavada de tener el San Benito de decir, es que nosotros abandonamos a los saharauis cuando ellos realmente... Fue una infamia, una infamia. Además, todos los españoles que vivían en el Sáhara, ya fueran militares, ya fueran civiles, todos apoyaban el Sáhara. Y además fue un ejemplo de convivencia esto, durante muchos años. Yo tengo que ver los saharauis porque eran organizados por los terroristas. Nunca. Bueno, tú sabes que hay algunos actos terroristas que el propio Frente Polisario reconoció, estaban en ellos de la guerra o estaban en el exterior, y sí que hubo algún acto terrorista. Además, el Frente Polisario mismo lo ha reconocido y murieron algunos españoles. Después de años y años... Ah, no, yo estoy hablando hacia Marruecos. Vale, la lucha contra los españoles. No, hombre, es un pueblo bastante pacífico. Quiero decir, vamos, es que llevan 40 años allí, en pleno desierto. Es un pueblo pacífico porque es un pueblo guerrero. Y nadie ama más la paz que los guerreros. El guerrero es lo contrario del soldado. El soldado vive de la guerra. El guerrero interviene en las guerras para resolverlas. Lo que pasa es que habrá que hacer algo, porque llevan 40 años allí y, en fin, no parece que nadie tenga ninguna solución. Entre ellos parece ser que no se van a poner de acuerdo. Precisamente hoy me han enviado un correo los del Frente Polisario diciendo que parece que estos días se resuelven en Naciones Unidas. Bueno, no resolverán nada. Por eso te digo. Yo le propuse en el año, estoy hablando del año, cuando era Pilar Miró, directora general de Cinematografía y Teatro, le propuse hacer una película de masas sobre la gesta de Mouadi, que es el que fundó el Frente Saharaui, que murió en el asalto a la ciudad. Porque además hacíamos una película de masas a las 5 de abril gratis, porque el Frente Polisario ponía todo su ejército a nuestra disposición. Y bueno, aquello empezó a hablarse, Pilar Miró me dijo que lo apoyaba, hablé con Mario Campos para que él fuera el director de la película y tal, pero luego los conceptos proyectos se quedaron más. Porque lo que yo pretendía era hacer una película y llevarla a Estados Unidos. Y que los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos, que es muy generoso, el pueblo de los Estados Unidos muy generoso, se diera cuenta que no tiene la más mínima información de esta infamia que se ha cometido con los saharauis. No se tiene casi en España, en no se tiene Europa. aquí, imagínate en Estados Unidos. Imagínate ahí. De todas maneras, el otro día me comentaba, yo ya sé que tú eres muy del Frente Polisario, pero me comentaba alguien que, claro, lo que ellos no entendían, lo comentaban saharaui, lo que no entendían es cómo tenían a 200.000 personas hacinadas en mitad de la nada, en un terreno cedido por Argelia, todavía no sabe por qué se cedió, y sin las mínimas condiciones de vida, bueno, en fin, de nada, y sin embargo el Frente Polisario tiene... digamos, embajadas, no son embajadas, pero sí representaciones en todas las partes del mundo. Este libro, no sabes la reputación que está teniendo en Latinoamérica. Yo no lo entendía, porque decía, pues no tengo que tener ni idea de lo que es el Sahara. Y sin embargo me dijeron, pero bueno, aquí en Argentina hay una representación en Ecuador, en Panamá, en Bolivia. ¿Cómo es posible? No, es que es una cosa muy noble. Es una cosa claro que es noble, pero que eso... legendaria, bíblica. Sí. Este pueblo entero cara, que lleva... Quiero decir, mantener toda esa red, Fernando, eso tiene que tener dinero. ¿Ya cuántos años tiene allí? Lleva 40 años. Aguantando mecha, vamos, como los judíos en el paso del Rojo, vamos, ¿no? La tierra prometida, y aguantando en la parte más dura del Sáhara, que es la Hamada argelina. Es una tierra absolutamente de nadie, no crece nada. ¿Por qué te crees que se lo dejaron? Porque bueno, aquí... Y por incordiar a Marruecos. Hombre, si no sé qué... geopolíticos. Hombre, Argelia además siempre es eso, ¿no? Es, incluso Argelia, cuando algún juez, pues aquí por algo, que se con un saharaui, pues manda una rogatoria, Argelia lo primero que dice es, no, si esto no es Argelia, esto es República Árabe Saharaui. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros hemos dado un terrenito y que nos den gracias. Pero por hacer daño a Marruecos, claro. Entonces, ¿sabes que hay una novela sobre el otro enclave español de Marruecos era Ifni? Hay una novela de Jesús Torbado, el médico de Ifni, que transcurre allí. La he leído, está muy bien. No, hay varias novelas, Bueno, esta es relativamente reciente. Sí. Yo estuve allí hace... Está mejor la mía, ¿eh? Seguro. Yo estuve allí... No lo viste, digo lo que haces. ¿Sabes lo único que queda de España en Ifni? No. Tú no estás bien. Ifni está en lo alto de un farallón
en unas playas impresionantes, cortadas a pico a pie. Es un sitio impresionante, yo no sé cómo lo explotan turísticamente. Y lo único que queda de España allí es una taberna, hace unos años por lo menos quedaba, que se llama La Suerte Loca. Eso es lo único que queda de España. Tú sabes que en Villa Cisneros... ¿La conoces? ¿Sigue todavía? Sí, sí. ¿Cuándo has estado allí? Sí, cuando yo. Es un hotel también. Sí, es un hotel. ¿Y hacen tortilla de patata? No, es que no, es que tiene una explicación, no, es que tiene una explicación, no. Es que en Villa Cisneros, la que es ahora la actual Dakhla, que es ciudad ocupada marroquí, pero antes era pues, el Sáhara español, había un restaurante, bueno, restaurante es mucho decir, pero había como, en fin, un local que se llamaba Los Pinchos y presumían de hacer la mejor tortilla de patata, no solo del Sáhara, sino de toda España. Y quien lo probó, no lo sabe y ha dicho que es verdad, que era cierto. Y es curioso, fíjate. Los pinchos con CH, no con TX. Con CH, de toda la vida. No, pues hombre, por favor, los pinchos, sí. No, pero es sorprendente. La verdad que sí, Divni es un sitio precioso. Sí. Y completamente salvaje esta peña. Salva Dibu. Unas casas que están unas rejas, pero están bien tapadas con una especie de puerta. Eso es puede arrancar. Y en Dakhla visteis que es, a esto les llama mucho la atención a la gente porque, hombre, aquí lógicamente son musulmanes, pero mantienen la iglesia, ¿cómo se llama? Nuestra Señora del Carmen. No sé si la visteis. Y claro, que a la gente que va les llama mucho la atención, que además la mantienen cuidada y en fin, en buen estado. Y es uno de los atractivos de la ciudad. Pero es cierto que cuando entró Marruecos y se quedó, insisto, Dakhla es una ciudad ocupada, intentó destrozar todo lo que era el pasado de esa ciudad, que era pues, el pasado español. Y se cargaron pues, el fuerte, se cargaron pues, el cine Lumen de allí, que ahora es un local cerrado, se cargaron muchas cosas. Yo antes te decía, Reyes, que el día siguiente de los encuentros de Sagos me voy de viaje, mes y medio, que no sé dónde ir. Uno de los lugares que estoy barajando la posibilidad es lo último que me falta de lo que fue la perla de colonias españolas del mundo, que es Guinea Ecuatorial. Siempre he tenido las ganas locas de ir. Es uno de los sitios que estoy barajando. Pues anímate. Ahora va a venir a dar una conferencia del presidente de Guinea Ecuatorial, están todos así un poco revolucionados. Sí. Viene, no, pero va a Bruselas. Viene, sí. Sí, a ti seguro, como empieces a hablar, vamos, te van a invitar a irte, pero es verdad, está habiendo ahora mucho follón, porque creo que además lo ha hecho España. Pancarta para la conferencia de hoy. De acuerdo, dice, vale, sí, ahora mismo. La voy a ir haciendo. Pero o sea, hay una novela sobre la Guinea colonial, la Guinea española, de Luz Navas, que seguramente no sé si la conoces, ¿no? Novelas en nieve. Y es del Planeta también. Y además que se ha hecho una película que va a estrenar en los próximos días, creo que ahora está en el Festival de Málaga. Y es una historia sobre una historia de amor entre una chica y un chico, o la chica es sí. Chico. Hombre, no es como el nuestro, pero ha tenido no, pero ha tenido chico. Es verdad, es que somos más tradicionales, pero bueno. Pero es que hay toda una serie de ex colonias españolas absurdas en el mundo, por ejemplo, en Guam, donde se hablan dialectos del español muy curiosos. En Guam hablan un dialecto que se llama el chamón. ¿Ah, sí? Bueno, tú eres español y llegas al aeropuerto de Guam y se entera, que es una isla en el Pacífico, ¿no? Sí. Y se entera el gobernador de que un español ha llegado al aeropuerto y te invita a comer su casa. Yo lo intenté, Fernando, y no es verdad. Yo intenté... Porque tú te llamas de apellido Grana y no vale. Te llamas Sánchez. No vale. Yo lo intenté hacer eso que dices tú y no me invitó el gobernador. ¿Sí? Pero haberle dicho que eras amigo de Dragó, de seguro... No, pero dice que era amigo de Ramón Tamames y eso no es lo mismo. Para la universidad. No es lo mismo. Sirvió para la universidad. Te podían haber cargado de Sirvió para la universidad, pero no para el gobernador, que no me quiso invitar. Pero volviendo al chamorro, es que es curioso este dialecto chamorro. Solamente lo hablan en tíos por cierto, ya nada más. ¿De dónde viene? Sí.
¿De dónde vendrá lo de chamoy? Pues tú Yo llegué a la sabes- conclusión de que porque Guam era, ondeaba la bandera española y había 8 españoles. ¿Tú sabes que yo tengo un amigo de allí? 8 españoles. Yo tengo una amiga de allí, un amigo que es la mano derecha de un español, que es un mandamás en Las Vegas. Las Vegas no es No. muy bonito, pero... No te equivocas, pero es el infierno. Me encanta ir al infierno. Es un lugar más parecido al Bueno, infierno. a mí no me gusta el juego ni nada de eso, pero en Las Vegas se pasa uno muy bien. Bueno, yo he estado una vez en Las Vegas. Ya sabía yo que había estado en Las Vegas. ¿Y algún gato? No, y llegué- ¿Con qué novia fuiste? Publiqué con la de ahora, con la japonesa. Ah, bueno, vale. Ah, definitivamente. No, entonces escribí un artículo en el Mundo diciendo notición, me van a subir el sueldo en el periódico porque sé dónde está el infierno. Está en Las Vegas. No, pero además es que es el viaje cerca está el Valle de la Muerte, Sí. que es el paisaje más hermoso que yo he visto en mi vida. El lugar más hermoso. ¿Fuiste en helicóptero y esas cosas? No, que va, fue en un coche. El coche te tira mucho. Y cerca estaba lo de Nevada, las pruebas atómicas, es el viaje a los ínfimos, ¿no? Es la versión moderna de la Divina Comedia. Y luego llegué, Es una experiencia. Llegué a Las Vegas y me metí en un hotel, el primero que encontré, el único que tenía una habitación libre, que era había una reproducción de la pirámide de Keops. Allí es todo reproducción de París. Siempre el viaje a la Tierra de los Muertos, el Valle de los Reyes. Pero es horrible, es ¿Por qué es horrible? Es como un parque de atracciones para adultos. un parque de Claro. atracciones para señoras gordas, para Oye, perdona, que yo fui y no estaba inmigrantes gorda, ¿eh? nicaragüenses. No he comido peor en mi vida que en Las Vegas. Un frío de pelotas por todas partes, el aire acondicionado puesto por todas, todo de plástico, todo brillantoso. Todo Pues que si no hay un Lancome y un camello no eres feliz. Horrorizó Las Vegas, pero me interesa porque En Las Vegas hay restaurantes muy buenos, yo no sé con quién irías. La próxima vez me llamas, yo te digo. Y te presento a este de Guam. la próxima vez no, mañana. Mañana. Pero no sé dónde ir. Vamos a Las Vegas. Yo a mí, vamos, a mí no me animes. Ya está. No, pero es curioso. Pero esto del chamorro, yo llegué a la conclusión de que, como solo había 8 soldados, algunos de esos soldados debía ser gallego. Y entonces, cuando los locales los mataban y estaba agonizando, decían chamorro, no hablo de broma, y entonces lo oían y llamaron a la lengua española chamorro. Pero sabes que en Filipinas hay otro dialecto similar, es el chabacano. Ese es nuestro seguro. El chabacano se habla todavía bastante, se habla en Zamboanga, y se habla en algunos barrios de Manile, se hablaba en Cavite, donde los últimos de Filipinas, y yo llegué a Zamboanga, hablo siempre en el año 68, que está en el culo del mundo, no te puedes ni imaginar lo que fue llegar a Zamboanga en unas navegaciones libres de novela de Conrad. Nada, 2 días de viaje nada más. Nada, 2 días. Estoy hablando del 68. Pero qué rápido, 2 días de navegación. Y te pones a Zamboanga tan rica. Lo que Negro- pasa es que se paraba en 7 negro sitios y ahí el problema son las chinchas, paradas. ¿no? Íbamos parando, jugándonos toda la pasta que teníamos en las galleras, con un capitán que había allí. ¿Sabes qué? Pues de hecho, la verdad, el alcalde de Zamboanga quiere convertirlo en la capital se ha latina de Asia. conservado la lengua española. Los tacos. Dicen coño, Y en la dicen comida. cabrón, en la comida y en el lenguaje de la marina. Las órdenes de la marina se dan en español. Cuando el chabacano llega a Zamboanga, que es el centro del chabacano, de allí hay perlas. Entonces conocí a un moro, que nos llaman moros, son moros, que intentó colarme una perla que luego se reveló que era falsa. Si no hubiera sido falsa, ahora yo no estaba aquí, porque era así. Yo se la cambié por un reloj. Y entonces me entendía con el moro este, me entendía el chabacano. Y entonces creo que, en fin, hablabas como con el infinitivo, el gallo hombre, el gallo mujer, en lugar de gallo y tal. Entonces el moro se quedó muy sorprendido de que yo me entendiera con él. Me dijo, por cierto, ¿sabes con quién me confundí en Zamboanga todo el tiempo? Con Pepe Sancho. No, Pepe Sancho. Ya lo dudo. ¿Cómo se llamaba aquel de barba, gordo, que intervenía en todos los espaguetis western? Bueno, que vayas comparado con Pepe Sancho, estoy por irme ahora mismo, ¿eh? Pepe Sancho ha sido por ti. Ya. No, pero ¿cómo se llamaba? Bate Spencer. No, pero el español. Yo un español. ¿A Fernando Sancho? Fernando Sancho. Fernando Sancho. Entonces yo me llamo Fernando Sánchez y llevaba barba. Y era el único español que había aparecido en Pues te Zamboanga. pareces lo que yo lo de así, pero te quiero decir, Fernanda. Los primeros autógrafos que yo lo había firmado en mi vida fueron en Zamboanga porque me confundieron con Fernando Sánchez. Bueno, entonces, el moro este que me vendió la perla falsa se queda sorprendido de que yo me entendiera con él, el chabacano, y me dice, pero tú, ¿de dónde ser? Y yo le digo, yo ser español. Y me dice, ya saber que en España también hablar chabacano.
literal. Oye, pues tú dices lo del gallego, que debían ser gallegos. ¿Tú sabes qué dice? Y esto además, Alberto Vázquez Figueroa te lo podría decir, porque creo que fue el primero que lo contó, que fue un gallego quien fundó el año. ¿Tú lo sabías? Pues que te lo cuente Alberto o lees mi libro y lo lees. Y además lo tengo apuntado aquí. Cuéntanos lo tuyo. No, es que lo estaba buscando antes, no porque estuviera pasando lo que estabas contando. Se llamaba Manuel Rodríguez Paseiro, le llamaban Caimán. Y decidió que, bueno, necesitaban hacer un zoco, entonces él se dedicó a hacer el zoco con la ayuda de... Es que el nombre oficial era el Río de Oro. Bueno, pues logró hacer el zoco y él lo único que pedía era que... Y lo único que pedía es que todas las personas que pasaran por ahí podían beber agua, él les ofrecía té y azúcar, pero tenían que entregar un día de trabajo. De que eso que estás contando se parece extraordinariamente ¿A lo que te pasó a ti? mi película ¿Ves? favorita. No, Es que- a mi película favorita de la historia del cine, la balada de Cable Home de Peckinpah. No lo he visto. ¿No la has visto? ¿Alguien ha visto la balada de Cable Home? Es la misma historia. Este señor que descubre por casualidad, a punto de morir en el desierto, agua, y va creando alrededor de ese manantial todo ese emporio. Y de hecho fue luego un militar en la inauguración, aquello fue impresionante, en la inauguración fue un militar español y le dijo a Caimán, bueno, ¿cuánto le debemos por esto? Y dijo, pues mire, 500 pesetas. Entonces el militar dijo, ¿pero cómo que 500 pesetas? Pues sí, yo solo le cobro el té y el azúcar. 500 pesetas, pobrecito. Si es ahora, te montan en una cronización. Igual que yo con la perla del molo de Zamboanga, ¿no? Que le di mi reloj. Casi le dice el reloj. Sí, le di el reloj que me habían regalado a mí y mi familia cuando aprobé el examen de Estado. Que luego yo creí que era un reloj Pues le carísimo, tenías y cariño. luego me he enterado que era un reloj de Converse. Ah, sí. Entonces llegué a Manila, le llevé la perla a un joyero a ver si tengo grandes esperanzas, porque yo mi fortuna se hubiera labrado, pues el joyero me dijo, bueno, esto hay que averiguar, lo requirió, podría ser, yo por el perdón haciéndome, esto se averigua echando acetona. Acetona. Sí, te echas acetona sobre la perla y si se va el color, si se va el nombre, es fácil. De hecho, acetona, delante de mis ojos se fue desvaneciendo. Los sueños. Bueno, y lo bien que te lo pasaste. Bueno, pero también con una perla de verdad, pero había pasado ¿Pero mucho qué quieres que mejor, te diga? porque- De todas maneras, tú eres como MacGyver, me estoy dando cuenta, ¿eh? Como MacGyver. ¿No sabes quién es MacGyver? Bueno, yo no he visto la película hasta que solo habéis visto vosotros en la tierra. Pero MacGyver, vosotros sabéis quién es MacGyver, ¿no? A ver si leemos más. ¿Quién es MacGyver? MacGyver es una serie de televisión. Claro, como aquí no te han hecho. Serie de televisión de tus libros. Que se ve en España. No, sí, bueno, se vio en todo el mundo. Ya tiene unos añitos. Pero vamos, si yo la vi, yo estoy seguro. Y es de un señor que le soltaras donde lo soltaras, salía con vida. Y además arreglaba cualquier cosa. Y le dejaban en mitad del desierto y él te hacía con las manos una avioneta y salía del desierto. Y una cosa Javi, ¿conoces tú esa serie? Sí, claro. Javi está en el mundo. Es que Javi es mi proveedor de series. ¿La puedes conseguir? Vale, bueno. Pues de los años 80, tiene ya 30 años, ¿no? De los años 80. Sí, no. ¿Está doblada al español o Sí, sí. Hecho. De acuerdo. Y además hay un capítulo que sale, eso lo puedes ver en YouTube. ¿Sabes lo que es YouTube? Sí, pero, Ah, vale. sí, pero no sé entrar. No sabes entrar. Parece mentira que tú no sabes entrar. Yo no sé. El otro día lo conté en el artículo. Yo no sé Oye, entrar en Javier, una por web. favor, No sé entrar en una web. Sí, con www, pam, aparece la carátula y eso no se sigue. Javi, ¿Has probado con el ratón? Javi, que no tengo ratón. ¿Cómo que no tiene ratón? Con el dedo. Ah, bueno, pues mucho más moderno. Él sí, claro, tiene ratón. Tengo 5 gatos. Javi es testigo de que yo tengo una página web. Ya lo sé, ya lo sé. Gracias. Yo he entrado en tu página ¿Tú web. sabes que yo no he entrado nunca? O sea, que yo entro y tú no. Así se escribe la historia. Claro. Pues deberías entrar, porque apareces mucho. Te debe gustar a Javier, espero que a ti. No sé entrar. A veces no sé entrar. Tenemos que dar un pisillo, esos mundos de Dios que andas tú. Y tú
el móvil lo tienes con internet y esas cosas? Yo te enseño el móvil. A ver, con enséñame. internet, por supuesto que no. Es el de... es el de los picapiedras, lo estoy viendo. A ver, ¿puedo verlo? Pero por favor, esto es una maravilla, ¿puedo abrirlo? Ahora lo que quieras. Incluso puedes meter tu teléfono. Está tu teléfono por ahí. Está, a ver. Sí, sí. Ponle. Pero ¿cómo ponlo? Si yo no sé cómo va esto. Yo no había nacido. Contactos. Pero Javier, ¿cómo le puedes dejar ir con eso? Cuando viajas también vas con No, este. no, jamás viajo con un abandono. Tú estás vivo, yo no sé por qué. Gracias a Jesús. Mira, mira. Conforte de Ah, soy yo. ¿Quién? ¿Ves? Sí, somos raros. ¿Cuántos años tiene ese teléfono? No sé, es que lo uso en España. Yo vivo en Rusia y lo tengo aquí para España. Pero en Rusia seguro que tienes un iPhone, Tengo un poco más. un inteligente. Estos se llaman Pero que no quiero eso para de ninguna. No, si no te lo voy a dar, no te preocupes, si solo para que lo sepas. Lo de MacGyver y lo que estás aprendiendo esta tarde. Hablemos de viajes. No, hablemos de viajes y no de vamos a ver. ¿Qué sentido tiene llevarse un móvil? ¿Qué sentido tiene? Para mí, desde mi punto de vista. Para pedir Para mí, ayuda. yo no quiero pedir ayuda. A mí lo que me divierte soy como MacGyver. Sí, Claro, es salir yo Pero solo del MacGyver atolladero. ya, Menudo coñazo. Oye, si yo me quedo aislado en lo alto de una montaña porque hay nieve y llamo a la Guardia Civil y me rescata, pues por eso no merece la pena verlo. Es que cortas una rama de árbol, te montas una raqueta, sales, etcétera, etcétera. Yo prefiero el móvil. Llegas a un Llámame castillo, rara. conoces a una chica maravillosa, es así como se vive. Sí. Pero mira, Reyes, para mí viajar, yo no viajo buscando técnicos, ya lo sabéis todos. No viajo buscando comidas, ya las tengo. Yo viajo buscando sensación de lejanía, sensación de distancia. ¿Y de qué huyes? ¿Cómo que de qué? Sensación de O sea, distancia, tú ¿de que qué? eres española, me preguntas de qué huyo. De España, entre otras cosas. Bueno, para mí tú sabes la sensación de confort espiritual que yo tengo, pero sé que nadie puede alcanzar. Estoy ilocalizable. Yo llego a decirle, cuando me voy de viaje, voy a decirle a mis hijos, si me voy a China, me voy a Argentina, si me voy a Argentina, me voy a China, pero no me van a localizar de ninguna manera. Si se me puede localizar, eso no es viajar, no estar unido con un cable al país del que estás yendo. ¿Qué es esto? Pues estos son los grilletes de los nuevos esclavos. Esto es como un grillete. Yo no sé si voy a tener esta conversación, porque creo que eres un caso perdido. Yo no sé hacer nada, yo no sé hacer nada. No, bueno, tú no quieres hacer fotos para nada, pero si te vas, yo que sé, a la Polinesia y te pierdes por ahí, en fin, tienes una manera de pedir ayuda, tampoco es tan grave. Pero yo nunca pido ayuda. Un caballero nunca pide ayuda. Y si ahora te caes en un agujero, ¿te puede ayudar a alguien o no? Bueno, sales y puedes. Oye voces, a lo mejor pasa alguien y da la mano. Ah, pues eso es ayuda. No, pero eso es una ayuda noble. De poder a poder. Yo apoyo a Fernando, yo soy igual. ¿Ah, sí? Bueno, claro. Bueno, en esta mesa sois un poco raros, Acabo de regresar de Exarco y yo soy igual que el niño. ¿Ah, sí? ¿Dónde has estado? Pues he llegado hasta Dakar. Iba para Senegal, Toyota y tal, para pasar por allí, pero después me di la vuelta en Dakar y bueno, tuve que ir a regresar. Pero yo soy como él, yo viajo con uno y no jamás digo. Es que no tiene sentido. Porque además es como viajar con alguien de tu pueblo, ¿no? Sí, muy bien visto. Sí, sí. Pero depende de quién sea, el de tu pueblo, quiero decir, no sé. No, y además, eso no, porque viajes donde viajes siempre te vas a encontrar un español, siempre. Siempre hay uno de Alcoy, ¿no te das cuenta? Yo no sé, mira, es pequeño Alcoy que está por ahí por la... Pero siempre hay uno de Alcoy. Mira, yo con Ricardo Franco, en pleno Sáhara, nos perdimos. Estamos perdidos, pasando mal, situación de riesgo. Si hubieses tenido un teléfono... Y de repente tenemos en el horizonte dos figuras. A eso se puede usar el baño. Nosotros prometiendo muy felices, estamos armados. Eran dos españoles con un pañuelo de estos atado con cuatro. No, sois españoles, nosotros somos de Usera. Palabra, Usera. Y la ilusión que le hace a los españoles encontrarse con los españoles es curiosa. Eso yo nunca lo he entendido. Porque es verdad que muchas veces escapas a algún sitio y de repente te encuentras con unos españoles que a lo mejor pues, no te apetece. Y a ellos les hace como mucha ilusión. ¡Ay, somos españoles! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a cenar! Como no, mire, no. Eso a Naoko, japonesa que no sabe, le sorprende siempre mucho. Los españoles hablamos eso. Os anuncio, tenemos una barrera de protección que en cualquier momento puede saltar por los aires y podemos ser invadidos. ¿Se han enterado de que estoy aquí? Oye, pero vámonos nosotros que no tenemos hecho. ¡Uy, qué bien! Iremos los jóvenes para no pedir el
Hay una barrera de protección ahí que nos impide la conexión con el resto, que no podemos usar el baño. Y la Eso gente ya como lo he comprobado antes. intentando a ver si se meten, pero ahí conteniéndoles. Pero por Fernando. ¿Eh? No, que para reservar. No, que Cordón de quieren, reserva. o sea, quieren venir aquí porque está completamente colapsado eso Bueno, para eso ocupar está. más espacio. Están manifestándose. Claro. Oye, ¿y si les decimos que estás aquí abajo? No, porque como te veo con ganas de aventura, si quitamos el móvil. Se estaba acariciando la posibilidad de decir darles Sí. entrada. Bueno, primero Que se nosotros ponga nos esto como vamos, el ¿eh? campeón de- Dejamos aquí solos. Nos vamos con nuestros Sería una móviles. experiencia de Sí, sí, ya me la contarás mañana, porque yo no me quedaría. Aquí no hay cigalas, no creo que vengan. No. Pero esto es algo que le quieren mucho. Ahora, el tatuaje que te quiere. Sí, pero no estos.